Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados. Aquí estamos en compañía de Elías Ruiz Matuc, el mejor. Buenas tardes, don Freddy Sandoval, buenas tardes, amigos televidentes, así es. Hoy, miércoles 17 de mayo del año 2023. Muchas informaciones que compartir con todos ustedes. Bótate con el tiempo. El informe del tiempo, el informe de la Oficina Nacional de Meteorología que habla en el día de hoy. Continúan algunos aguaceros dispersos debido a una vaguada que se encuentra en nuestra área de pronósticos, pero eso es en algunos puntos del país, porque además hay una situación, y es que continúa la sequía, continúa el calor en el territorio nacional. Y eso está ocurriendo a pesar de esas lluvias de las que hemos hablado. Las temperaturas están alcanzando, don Freddy, los 33, 34 y 35 grados. Oye, eso. Eso debido a la época, dice la Oficina Nacional de Meteorología, pero hay que decir que todavía estamos en primavera. Continuarán los aguaceros con tronadas y ráfagas de viento en diferentes localidades. Aviso y alerta meteorológica en 20 provincias del país. Las temperaturas continuarán calurosas, favorables a las condiciones meteorológicas principalmente durante la tarde, así como las primeras horas de la noche, para que la vaguada y el viento húmedo del sureste generen desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias del país, principalmente las ubicadas en las regiones noreste, sureste, noroeste, norte, la cordillera central y algunos poblados de la zona fronteriza. Decir que debido a las fuertes lluvias que se han estado generando y las que se esperan en los próximos días, la ONAMED mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico en las siguientes provincias. Oigan esto: Monseñor Noel, Valverde, Azua, o sea, estamos hablando de Bonao, Valverde y Azua, San José de Ocoa, Duarte, San Francisco de Macorís, Espaillat, Moca, Santiago, Santiago Rodríguez, Atomayor, Elías Piña, La Vega, San Juan, Sánchez Ramírez en Cotuí, María Trinidad Sánchez en Nagua, Samaná. Esas 10 provincias están en aviso de que pudieran ocurrir drásticamente inundaciones debido a las posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, inundaciones urbanas y rurales en estas provincias. También hay alertas meteorológicas en Monte Plata, Dajabón, Hermanas Mirabal, eso es en Salcedo, Puerto Plata y El Ceibo. Esas provincias están en alerta meteorológica. Estamos hablando de 20 provincias que se encuentran en alerta y avisos, de acuerdo con la Oficina Nacional de Meteorología. Esto puede cambiar, se puede modificar si hay cambios en la atmósfera, dice la Oficina Nacional de Meteorología. Temperaturas 31 y 33 grados Celsius la máxima, mínima 22 y 24 grados Celsius. Ese es el reporte del tiempo. Mira, Elías, hay una desorientación por parte de las autoridades que la población está reclamando que se aclare. Porque hay una sequía intensa desde el mes de noviembre en el país. Sí. Y eso ha afectado la presa, todas. Sí. Están muy por debajo de su cuota de embalse, de los niveles. Algunas que están en polvo prácticamente. Pero entonces, oye, ¿dónde se presenta la desinformación? Esta mañana yo hablaba con Luis Salcedo, el ingeniero Luis Salcedo de acá. Un técnico. Y decía que a él le han dicho hablador 7 veces. No. Sí, porque llama reclamando acá, que manden el agua, manden el agua. Mire la sequía. Pero que está lloviendo en Santiago, eso está inundado. Sí. Y en Puerto Plata se inundó eso también, y llovió en San Juan el domingo. Y él dice que sí, que es verdad. Que llovió en Santiago y hubo inundaciones, llovió en Puerto Plata y hubo inundaciones, y llovió en San Juan.
pero en el resto del país no ha llovido. Exacto. Y que anda una vaguada y que 14 provincias están en alerta. 20 hoy. 20. Pero no llueve. Porque llover en Santiago no es llover en el país. Dice, Claro. en el Gran Santo Domingo no ha caído una gota. Una gota. Dos chubascos. Si tú sabes cuánto 500 millones de galones diarios utiliza el Gran Santo Domingo. ¿Tú sabes cuánto está produciendo? 300. Hay un déficit de 200 millones de galones. Millones de galones. Sí. Entonces, él dice, la gente tiene que entender que no es culpa de nosotros. Claro. Y que uno lo que hace es llamar para que usen racionalmente el agua. Y que no se pongan a barrer la calle con una manguera, o la acera, o el contén. Claro. Que el carro, si está muy feo, usted le pasa un trapo húmedo. Claro. Pero no desperdicie el agua porque se está necesitando y mucho. Claro. Que la Calo que está vendiendo el agua, dice, no. Oye esto, Elías. Sí. Ellos dicen, probablemente ustedes desconocen un dato que les voy a dar. Los camiones, el agua es gratis. Sí. Entonces ellos tienen centenares de camiones repartiendo agua por los barrios más carenciados. Sí. Entonces esos camiones, ellos le dan el agua gratis, Sí. pero ellos tienen que dar 3 viajes todos los días Claro. para llevarle agua gratis al barrio. Claro. Bueno, ese camión rojo que dio los 3 viajes antes de las 12, después de las 12 va y llena, pero entonces es para venderla porque... Claro. O sea que el mismo camión que te llevó gratis en la mañana, en la tarde va, pero es a 2.000 cada camión. Claro. Entonces hay toda esa confusión y eso No, hay y que... además de eso, yo no sé si lo dijo Luis Salcedo, la CAS utiliza esas compañías, pero le paga No, ella le paga con agua, a los camioneros. A los camiones. A la compañía. con agua. Claro. Claro. O sea, tú me tiras 3 viajes gratis al ensanche Luperón. Claro. Y entonces, los viajes que tú consigues en la tarde Son tuyos. Son tuyos, tú con eso le pagas. Exactamente. Entonces, eso, o sea, es un negocio. Es un negocio. Es un negocio. Y son compañías de agua. Son compañías. Son compañías que venden también agua. O sea, entonces, eso hay que verlo. Pero también hay que ver, nosotros aquí, no me voy a cansar de repetir, porque a mí me asombró mucho el ver la situación de las presas en el país. Osiris de León mostraba la de Maimón, pero a mí me han mostrado otras más que tienen la misma situación que es Monción, y es Maimón, la presa de Monción, Taveras, otras presas que también están en la misma situación. No es que están archi super recontra secas, pero los embalses no tienen la suficiente cantidad de agua que deben tener originalmente. ¿Qué pasa? Ayer en la Comisión de Agua, el Gabinete de Agua que se reunió y ofreció una conferencia de prensa, Ceballos, el ministro de Medio Ambiente, Sarah Hatton, Olmedo, Cava del INDRI, ellos decían y tomaron algunas medidas para que esta agua que se suministra, por ejemplo, para la agricultura, se utilice otro método. Se habla de los reservorios. ¿Usted recuerda eso, don Freddy? Que son otro método para suministrar agua a los predios agrícolas, mientras el agua potable se suministra hacia las comunidades urbanas y rurales para el consumo. Yo tengo aproximadamente 3 o 4 semanas solicitando un camión de la casa. Talentado, camarógrafo. Salud. Hay que decir, 4 semanas.
Y me dice Fellito Suberví, tenemos una crisis de 40 años, en 40 años no habíamos tenido. El presidente lo repitió, creo que fue el lunes. El domingo. O el domingo, no recuerdo. Cuando fue a ver a Abel Martínez a la funeraria. Y la verdad es que hay una situación. Entonces, hay que ser conscientes y nosotros mismos poner de nuestra parte. Hoy, el titular del periódico El Nacional es, precisamente, escasez de agua tiene al garete a pobres y ricos en la capital. A mí me llamaron esta mañana para decirme, óyeme, estamos llamando a la compañía para el suministro de agua y no la localizamos. Dame otro número porque el que nos estamos llamando no... Dice, es que están sobredemandados. Hay una sobredemanda en el suministro de agua. Otra persona que me llamó y me dijo, hay que denunciar a la CAS porque están negociando con el agua. No es eso, no es eso. Nosotros no estamos aquí para defender a nadie, ni al gobierno. Lo mismo que te expliqué, que los camiones lo venden en un horario y en otro lo reparten gratis. Son las mismas compañías que se suministran en la mañana, son las que lo venden en la tarde. Exactamente. Y así también hay compañías que le venden a la casa. Porque hay camioneros, tanqueros repartiendo agua, pero hay cubeteros también. ¿Cubeteros? Sí. ¿Cómo es eso? Porque yo sé que van a unos camiones y llenan tinacos, pero no sabía de los cubeteros. ¿Cómo los cubeteros, Freddy? Venden a cubetazo. Hay unos cambumbos que cogen 10 galones. Oh. Entonces el tipo busca un tanque, cuando el camión del tanque viene, 55 galones, te llena y él lo tiene ahí. Cuando todo el mundo se va, entonces él dice, la cubeta a 100. La cubeta 100. A 100. Ay, Dios mío, Ave María Purísima. Son Sí. unos tanques grandes. Las cubetas son grandes. Son grandes. No, son de la mano así, son de esa blanca de pintura. Ah, sí, pero eso tiene 5 galones. 5 galones. Tienen Sí. 5 galones. A 100 pesos. A 100 pesos. Es caro. Pero y tú lo necesitas para bañarte porque tienes que irte para el trabajo. Conozco también el caso de personas que tienen pozos. Sí. Y entonces con esos pozos, entonces también le venden al vecindario. Señores, lo que hay que ya definitivamente tener conciencia de que hay un problema de escasez de agua, de sequía, que estas poquísimas lluvias que están cayendo no resuelven el problema de la sequía en la República Dominicana. Ojalá que siga lloviendo, ojalá que llueva principalmente en los acuíferos, especialmente en las fuentes de agua principales, ojalá que llueva. Mayo, que es el mes de las lluvias, en muchos años, tiene muchos años que lo que hace es una llovinita. Antes había que decir el agua de mayo. Y a veces se ve en blanco. Sí. Pero ahora en estos días está lloviendo. Pero eso es como cuando usted va en un área desértica y ve allá a lo lejos un poquito de agua. Le dicen el oasis. Porque es un poquito de agua para todo ese desierto. No resuelve nada. No resuelve nada. Mira, Elías, te cuento que igual está en la provincia donde no ha llovido. Sí. O sea, en el este ha llovido muy poco. En el este, exacto. Muy poco. Y en la línea noroeste, nada. Sí. O sea, llovió en San Juan, Santiago y Puerto Plata y su cruce. Pero más nada. La gente esperando el agua y nosotros pidiéndole a Dios que nos mande mucha agua. Y que la temporada ciclónica cuando empiece, que venga no una onda tropical, Elías. 2 o 3, una atrás de otra. Y que nos dé una semana de lluvia intensa sin brisa para que se puedan llenar la presa. Ojalá que sí, ojalá que llueva, porque la verdad que es una situación bien difícil. Mira, Elías, oye esto. El presidente llega ahorita. Sí, el presidente está de viaje, ¿verdad? Un asunto familiar. Tarde, personal. noche, dice el informe.
Y dicen la mala lengua Ahí va don Freddy con su chisme. Dígame. que el presidente dijo, voy de viaje, pero no dijo para dónde. Para que no se antojen de pedirle café. No, don Freddy, pero eso ahí políticamente le convino. No, no, que él dice que no es relajo. No le vaya a decir que le lleve un paquetico de café Santo Domingo. Mira, muy buena la promoción que le dio esa joven de allá de Inglaterra a Café Santo Domingo y a la gente de Indubán. Porque fue específicamente Café Santo Domingo. Un saludo al doctor Antoliano Peralta, que siempre nos ve, nos ha dado reporte de audiencia y nosotros agradecemos que gente tan importante del país nos diga, yo lo veo a ustedes. Sí, ciertamente yo me quedé sorprendido, muy gratamente sorprendido, cuando vimos en el día de ayer en la tarde, don Freddy y yo, y nos manifestó Antoliano Peralta que es uno de los grandes televidentes nuestros. Y entonces Sí, nosotros que esta es su hora de almuerzo y queda almorzando, ahí se queda viendo. Sí, llega a almorzar tarde y entonces ahí aprovecha el tiempo para entonces ver este programa. Yo no sé qué él dirá cuando nosotros atacamos el gobierno aquí. Sí. Mira, me escribe Jim antes de irnos a la pausa. Ajá. Y me dice, dígale a Elías que dónde compró él ese tolete reloj. Deja ver, Elías, pero espérate, muchacho. Es bonito, sí. Don Freddy. Jim está pendiente. Dice el ministro de Medio Ambiente que encontró una nómina. Oiga esto, don Freddy. ¿El ministro de Medio Ambiente? Que encontró una nómina de 600. Lo que pasa es que el ministro es un economista, un técnico económico. Ajá. Y él no se da cuenta que él sustituyó en ese cargo a un dirigente político. Ok. Don Freddy, que se llama Orlando Jorge Mera, que conoce la base y tuvo que darle esa botellita a los compañeros de la provincia. Don Freddy, de esa nómina de 600 personas que supuestamente estaban nombradas. Nombrada no, ya le pone una cosita, porque no creas tú que le pone di que es 50,000 pesos, no. Son 10 y 12. Había, o sea, para eso, 1 millón de pesos. Ah, pero imagínate, tú, un millón entre 600. ¿A cómo caben? Sí, exactamente. Pues es lo que te estoy diciendo. Entonces, eso es lo que se llama la cuota de la base. Donde quiera que hay un político, hay una nominilla. Pero entonces él dice que es un periodista que estaba ahí, en esa nómina. Sí, pues, los corresponsales del interior. No, el periodista que estaba encargado de esa nómina es un periodista que dice, sale todos los domingos en la televisión. Sí. Bueno, hay muchísimos, ¿saben? Todos los domingos, exacto. Sí. Pero de que es muy famoso. Que la mayoría son famosos. Ah. Sí. Vámonos a la pausa comercial. Bueno, les cuento que la gran noticia internacional de hoy es lo que está sucediendo en Ecuador, una crisis política que se dio a más. El Congreso anunció desde hace algunos días, desde que se eligió la nueva directiva del Congreso y quedó en manos de la oposición, con una mayoría amplia, el Congreso tomó la decisión de hacerle un juicio político al presidente Guillermo Lasso, donde lo acusa de varios cargos graves, entre ellos corrupción administrativa, negocio con los recursos del Estado.
Guillermo Lazo es un banquero muy conocido y un hombre de amplio espectro en el mundo de los negocios, y parece que siguió haciendo negocios, lo que él sabe hacer, y ahí lo han cachado. Y efectivamente ayer se inició el juicio político y el presidente, en compañía de su vicepresidente y de algunos de los ministros, compareció a la asamblea e hizo su defensa. Ese juicio político se toma una semana, 10, 7 días, y el presidente pudo captar el ambiente de que la oposición estaba suficientemente compacta para reunir los 92 votos con los que lo condenan. Bueno, pues hizo su defensa, prometió volver hoy a continuarla, y hoy no volvió, sino que desde el Palacio emitió un decreto, el decreto 741, donde utilizó la figura de la muerte cruzada. La muerte es que él iba a ser juzgado y condenado. Esa es una muerte, la condena. Entonces él prefirió la muerte cruzada, que es disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones adelantadas. Y efectivamente así lo hizo. Inmediatamente pasó su discurso, comenzaron los disturbios en las calles, y a un cuartel del interior también intentó sublevarse, declaró el estado de emergencia, y este fue su discurso para justificar la disolución del Congreso. Vamos a verlo. Vamos a ver. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en la... Bueno, ahí está un discurso corto de apenas 1 minuto y pico. Estuvo en compañía del vicepresidente y algunos de los ministros, y como se produjeron desórdenes, la Guardia también hizo un discurso después del presidente. Esto fue lo que dijo la Guardia. Ecuatorianos, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución y las leyes, y su decisión de proteger los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos en el marco del Estado de Derecho. La posición de la Asamblea Nacional de enjuiciar políticamente al primer mandatario tiene base en una disposición de la Carta Fundamental. De igual manera, la decisión del señor Presidente Constitucional de la República de disolver a la Asamblea Nacional se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución de la República. Por tanto, está sujeta a una norma constitucional y debe ser respetada total y completamente por todos los ciudadanos. Deseo recordar a los ecuatorianos que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional somos instituciones obedientes y no deliberantes, y cumplimos nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. Pero al mismo tiempo
debo señalar que estamos seguros que el país no aceptará ningún intento de alterar el orden constitucional a través de la violencia para atentar contra la democracia. En ese caso, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaremos con firmeza en cumplimiento a nuestra misión constitucional para proteger la vida, los derechos y garantías de los ecuatorianos. No tenemos otro interés que el de proteger a la patria y sus ciudadanos. Es por ello que hacemos un llamado a la unidad de los ecuatorianos para mantener un clima de respeto a la ley, sin enfrentamientos, sin violencia, lo que permitirá tener... Bueno, Elías, esa es la situación de Ecuador hoy, que ha tomado un curso que ya hace un tiempo lo había abandonado. O sea, Ecuador vivió alrededor de 2 décadas con muchos problemas con los presidentes electos que duraban poco tiempo y en el camino quedaban y volvían a elegir otro y en el camino quedaba. Lo que está sucediendo en Perú, donde en los últimos 10 años han elegido como 6 o 7 presidentes. Sí. Bueno, pues en Ecuador está sucediendo lo mismo ahora y es una lástima porque eso es lo que hace que atrasa a los pueblos. Totalmente de acuerdo. Ayer nosotros comentábamos eso, antes de ocurrir, lo de la muerte cruzada, era evidente que iba a ocurrir porque el presidente Lasso no iba a permitir que lo destituyeran de la manera que lo pudiera hacerlo. Y en el discurso que él emitió en el Congreso Nacional, él decía que las acusaciones de que ese objeto son ilegales y además ilegítimas. No tienen pruebas, pero al tener la mayoría en el Congreso, existía la posibilidad de que independientemente de que no tuviesen esas pruebas, lo iban a condenar a un juicio político. Cuando el presidente ya asume esa responsabilidad de disolver el Congreso, es porque no hay, o la Asamblea Nacional, es porque ya no hay otra alternativa. Discutía con don Freddy aquí antes de ir a salir al aire, porque hay unos plazos, se hablaba de 7 días, pero aquí convenimos, ¿verdad, don Freddy?, de que esos 7 días de lo que se refería era que esos eran los 7 días que duraba precisamente el juicio político. Y entonces, en ese transcurso, el presidente Lasso no permitió que llegaran esos 7 días, primero. Segundo, la convocatoria a las elecciones se harían en 6 meses, pero don Freddy aquí me aclara y me dice que pudiera ser menos de un año, que no necesariamente los 6 meses. No, menos de un año. Menos de un año, que no necesariamente los 6 meses. Porque tú sabes que unas elecciones no se pueden improvisar así. Tú tienes primero que buscar los recursos, preparar el personal que va a trabajar en el evento, organizarlo de tal manera que quede bien. Pero no solamente eso, don Freddy. Se van a sustituir también los congresistas. Todo completo. O sea, en elecciones generales. No vamos todos. Sí. O sea, ok, ustedes me quieren destituir. No. Disuelto el Congreso y nos vamos a elecciones todo el mundo. Sí. Entonces ahí tiene Lasso la oportunidad, don Freddy, de que su partido saque mayores legisladores ahí. Entonces, yo vuelvo otra vez a poner el ejemplo de esos países, lo que está ocurriendo en esos países, para que nosotros en la República Dominicana no caigamos en eso. Aquí hubo una crisis en el 2020, don Freddy, en la que se suspendieron unas elecciones y he escuchado a analistas políticos internacionales que en otro país hubiese una guerra civil. ¿Usted sabía eso, don Freddy? Sí. La suspensión de unas elecciones congresionales, municipales, como la hubo aquí, que hubo que suspender las elecciones y convocar otra vez, porque hubo un tollo ahí, que hizo Julio César Castaño Guzmán. Y eso, nosotros, los partidos políticos, los empresarios, todo el mundo, se puso en común acuerdo. No ha pasado nada, vamos a convocar elecciones, se va a gastar un dinero adicional, pero hay que resolver. Y se resolvió.
y se convocó a elecciones y ganaron lo que tenían que ganar y se estabilizó todo. La República Dominicana es un ejemplo de democracia en Latinoamérica y tenemos que seguir así. Yo hago la salvedad porque aquí hay mucha gente que todo es, hay que meter preso, hay que acusar, hay la corrupción, que yo estoy de acuerdo con que se luche en contra de la corrupción administrativa, pero tenemos que ser cuidadosos en hacer acusaciones alegres, en condenar a la gente en los medios de comunicación, y tenemos que esperar los juicios preliminares y los juicios de fondo para nosotros entonces, cuando haya una sentencia definitiva, decir, bueno, mira, hay una sentencia definitiva porque hubo pruebas en un tribunal, no porque a alguien se le acusó de corrupción o lo que sea. Eso es estabilidad. Y otra cosa que yo quería observar, don Freddy, usted decía que inmediatamente después de haber Lasso dar esas declaraciones y el decreto presidencial, hubo convulsiones en las calles. Sí. Usted sabe que eso es la oposición política, inmediatamente, para... Bueno, pero sucede que las Fuerzas Armadas, en la persona del el ministro de Defensa de ese país, hace esa conferencia de prensa y dice y estatuye que eso está incluido en la Constitución de la República, en el artículo 148, que eso también lo discutimos don Freddy y yo antes de salir al aire. Y eso te dice, básicamente, lo importante que son las Fuerzas Armadas en un país. Sí, sí. Aquí hay mucha gente, no, que las Fuerzas Armadas, que esto. Óiganme, decía José Miguel Soto Jiménez cuando era ministro de Defensa, que era secretario de las Fuerzas Armadas, que es mejor tenerlas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas. ¿Ustedes saben qué ocurre? En Haití. En Haití no hay unas Fuerzas Armadas. Y por eso ese país está sumido en ese caos y en ese desorden. O sea, estamos viendo dos aspectos fundamentales de la democracia. Para mantener la democracia en un país, una estabilidad gubernamental. Primero, la estabilidad política, que no nos llevemos de esos desaciertos que se hacen en otros países, y la estabilidad que da el poder fáctico de las Fuerzas Armadas. Importante eso, don Freddy. Hacemos otra breve pausa comercial. El día informativo marcó un evento importante en el orden del aparato judicial. Ay, sí. Los dos exministros del pasado gobierno, José Ramón Peralta y de Hacienda. El de Hacienda, sí. Sí, Donald Guerrero. Donald Guerrero comparecieron hoy ante el tribunal que tiene a su cargo el caso de ellos para pedir la revisión de la medida de coerción. Ellos tienen medida de coerción de prisión preventiva en Najayo. 18 meses. 18 meses, año y medio. Es una condena previa. Sí. Y justamente ellos pedían algo más ligero como prisión domiciliaria, el grillete en el tobillo, aunque ya la dice que le molesta y que le da alergia. Hombrecito gritón ese. Todo el cobarde pendejo. Ay, sí. Todo el que abusa. Todo el abusador es cobarde. Eso es verdad. Bueno, pues el juez pospuso la audiencia de hoy para el 30, pues. 29. El 29. Y yo pienso que a esta gente, por los argumentos que tienen los abogados, se merecen el cambio
De medida de coerción. Sí. Durante lo estuvieron investigando el señor el ex de Hacienda, Donald Guerrero. Él iba voluntariamente. Cada vez que lo llamaban, iba. Y él tiene negocio en el extranjero. Y cada vez que iba a viajar. Y viajaba semanal. Y le daban el permiso y él regresaba. O sea que es gente que no va a abandonar el país huyéndole a la justicia. ¿Y ese no grita? No. Ese no grita. Entonces vamos a ver si en la próxima pueden conseguir eso. Yo creo que se lo merecen. Yo vi los argumentos de la defensa y vi los argumentos también del órgano acusador. Uno dice que no tenían los expedientes completos y que hay un tipo de acusación que van a también a sumarse ahora en la Corte de Apelación. O sea, son argumentaciones que se van a sumar aquí en la Corte de Apelación en contra de los imputados. O sea que complica un poco la situación. Ahora yo le voy a decir lo siguiente, sin ánimo de defender a nadie. Si el Ministerio Público tiene un caso, tiene las pruebas, están constituidos y ya hay un asunto de que se puede ir a juicio preliminar, no hay que condenarlo previamente. Lo mismo pasa con un gran número de detenidos y presos que hay en las cárceles, Yo estuve hablando con el director de prisiones y eso da grima de la cantidad de presos que hay preventivo en las cárceles. Porque aquí todo es 3 meses, 6 meses, un año y 6 meses, 18 meses de prisión, cualquier cosa. Cuando todos eso, lo importante es que se haga el juicio preliminar, el juicio de fondo rápido. Que se habla de que cuando el juicio, cuando la justicia es lenta, es denegada. Es su justicia denegada. Entonces lo importante es eso, que se vaya rápido en el proceso. Por lo que no importa si están presos o no están presos, si son subyúdice. Aquí mucha gente cree que Jean Alain Rodríguez, en el caso de Coral G, Adam Cáceres, el caso de Pulpo, que esa gente está suelta. Esa gente no está suelta. Toda esa gente son subyúdice. Sí. No, o sea, ha pasado no son personas que están libres, no. Son subyúdice, no pueden salir del país. Están en prisión domiciliaria, tienen grilletes electrónicos, no están libres. Que aquí la gente piensa eso, no, ellos están libres, ya ellos no lo van a condenar. No, todavía están en el proceso. En todas estas semanas se ha visto que hay un juicio preliminar y ya hay casos de esos que van a juicio de fondo. Creo que el caso de Alexis Martínez ya va a juicio de fondo. Entonces, no es necesario. Alexis Martínez. Alexis Medina. Hay que decir que no es necesaria esa prisión preventiva. No es necesaria. Pero vuelvo a reiterar, lo mismo digo para todos esos presos preventivos que están en la cárcel. O sea, no es por a José Ramón Peralta porque ellos son ricos. No. Es porque también hay muchos presos preventivos porque se robaron un plátano y están en las cárceles. Así es. Mira, Elías, mañana continúan las conversaciones entre el sindicato de la Medina Cormidón y la mina. En la conversación está como intermediario el ministro de Trabajo y el ex vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque. Pero hoy, en torno a ese conflicto,
La Corte de Trabajo del Departamento Judicial de la provincia La Vega ordenó el reintegro a labores del Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón, Citrasema, el cual mantiene una huelga contra la corporación minera Cormidón. La decisión del Tribunal Laboral fue tomada por el juez presidente Miguel Mejigón, acogiendo una solicitud de la empresa por entender que esta situación pone en riesgo la permanencia de las operaciones mineras en la zona y está impidiendo de forma directa las operaciones de Cormidón en perjuicio de aproximadamente 700 trabajadores. La empresa Cormidón estuvo representada en este caso por los juristas Gissi Roa, Juan Moreno Gotró y Martín Valerio de la oficina Valerio Jiminián. Debido a la agudización del conflicto con dicho sindicato, Cormidón suspendió el lunes las operaciones productivas y anunció la entrada en un proceso solo de mantenimiento de sus instalaciones. Total, vi esa sentencia de la Corte de Trabajo de La Vega, precisamente que ordenaba el reintegro del sindicato a los trabajos en la mina. No sé qué pasaría si este sindicato viola esta sentencia. El doctor Rafael Alburquerque, que conoce perfectamente sobre los asuntos laborales, sindicales, que es un hombre de armonía, de buscar armonía entre los trabajadores y entre las empresas, me parece que pudiera llegar a entrar en razonamiento a estos dirigentes sindicales. A mí me parece que es importante que se mantenga la paz en esa industria, porque óigame lo que voy a decir, don Freddy. La mayoría del pueblo vive de eso ahí. Sí, un pueblo pequeño y donde hay un pueblo pequeño que tenga una sola empresa que dé trabajo a 700 personas. Ese pueblo vive de eso. ¿Usted tiene que multiplicarlo por 5 eso? Sí. Tiene que multiplicarlo por 5. Claro. Por lo menos 3.500 personas se benefician directa o indirectamente de esos empleos. Entonces yo creo que es irracional si continuamos con esa huelga así, valga la redundancia, irracionalmente. Mira, Elías, yo quisiera que el concepto jurídico constitucional que apeló el presidente Guillermo Lasso en Ecuador lo disponga el Congreso aquí contra la Cámara de Cuentas y su pleno. Yo no estoy de acuerdo con usted. ¿Usted no vio lo que dijo un miembro de la Cámara de Cuentas, del pleno de la Cámara de Cuentas hoy? ¿Qué dijo? Que está en el Nuevo Diario, está esas declaraciones. ¿Qué dice? Que en el asunto de la acusación de ese muchacho, de Anel Ramírez, de acoso sexual, fue un video editado. No. Manipulado. No, porque recuérdate que 3 damas de 3 departamentos diferentes de la Cámara de Cuentas no son del presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, sino donde la Procuradora General de la República. Sí. Y dijeron, nosotros estamos haciendo objeto de acoso laboral y sexual. O sea, ellas fueron a la autoridad, eso no es ningún video. Bueno, don Freddy, yo le voy a decir cómo se llama el miembro de la Cámara de Ese es un sinvergüenza, igual que el presidente también. Mario Arturo Fernández, miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas, dice, tras el escándalo de supuesto acoso que envuelve al presidente de esa entidad, aseguró que se trata de un montaje el video utilizado para acusar al funcionario. Bueno, Elías, yo te digo que porque nada más no son esas 3 jóvenes, hay más denuncias. En el expediente que está en la Fiscalía son como 7, no 3, son como 7. Mira, Freddy, a mí me luce que ahí hay un asunto político. El sinvergüenza del presidente que no tiene autoridad para dirigir esa institución. Pero no puede ser un asunto político, don Freddy. No. Un gancho que le pusieron a Yanel Ramírez. Gancho fue el que le pusieron a Faña. Ajá. Pero, cayó como un muchachito. Como un niñito.
Don Freddy, Susana Sánchez se queja de cuando nosotros vamos a menos 2 minutos. Pero Susana, todavía estamos en el aire. Pero... Hasta mañana, si Dios quiere.